Continuamos con esta última parte de lo que son los videos relacionados con el desarrollo de las metodologías de análisis de pureza físico-botánica. Dijimos que por la importancia que tenía este aspecto y por cuanto nos va a obligar a profundizar mucho y a seguir aprendiendo durante muchísimo tiempo más, la parte de identificación de otras semillas la íbamos a tratar un poquito más en profundidad. Recordemos cuáles eran los objetivos de nuestro análisis de pureza físico-botánica. Tenía dos objetivos puntuales: determinar la composición porcentual en peso de la muestra analizada e identificar especies de semilla y materia inerte que están incluidas en lo que es la muestra de trabajo. Por eso, lo que primero hacíamos era separar la muestra de trabajo en tres fracciones: semilla pura, otras semillas y materia inerte. Dijimos también que la fracción de semilla pura era de suma importancia y utilidad, puesto que constituía la base de trabajo para el resto de análisis de calidad que puedan haber sido solicitados para esa muestra. Ahora vamos a ir sobre la otra fracción, la de otras semillas, que es parte del resultado del análisis de pureza físico-botánica y que tiene sus propias aplicaciones. Recordemos cuáles serían. Básicamente, la mayoría de nosotros está al tanto de que a la hora de realizar la comercialización de las especies de semillas de cultivo, es determinante la presencia de ciertas especies que puedan estar presentes en los lotes de semilla y que entrarían para nosotros en esta categoría de otras semillas, que no solo es importante la presencia de estas especies, sino la cantidad en la que se presentan en la muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque están definidos tanto a nivel nacional como internacional estándares de comercialización, es decir, una serie de parámetros sobre los cuales se basa la comercialización para determinar la valoración de los lotes de semillas que circulan en el mercado. Como les decía, tanto en lo que es el mercado interno como en lo que es el mercado internacional. En Argentina específicamente, o sea, en lo que es mercado interno, los estándares de calidad están definidos a través de resoluciones del Instituto Nacional de Semillas, en los cuales se establecen todas esas características que definen el nivel o jerarquía que se le puede asignar a un cierto lote de semillas en la comercialización. Esto lo pueden profundizar específicamente en la página web del INASE, donde figuran los textos en extenso de estas resoluciones con todas las definiciones que se necesitan para justamente establecer esos estándares. Dentro de esas resoluciones, en las cuales se revela cuál es la importancia de las otras semillas que puedan estar presentes en las muestras, podemos identificar específicamente a lo que es la resolución 104, que podría decirse que es la de base para nuestro trabajo. Esta resolución 104, sobre un listado de especies que son las que tal vez más frecuentemente se encuentran en los lotes de semillas cultivadas, establece una clasificación en lo que son malezas prohibidas, malezas toleradas o malezas comunes. A su vez, dentro de lo que son malezas toleradas, define una clase de malezas toleradas primarias y una clase de malezas toleradas secundarias. Para ir a ver justamente las características que hacen a una u otra categoría, vamos a consultar específicamente la página del Instituto Nacional de Semillas, como les decía recién. Malezas, resolución 104, están en la pestaña de gestión de calidad de laboratorios. Vamos específicamente a esa resolución para verificar cuáles son las características de esas categorías. Malezas prohibidas, de fácil diseminación y adaptación, agresivas y difíciles de controlar a campo, que no se eliminan fácilmente con métodos de procesamiento
habituales en la semilla y que constituyen un serio riesgo para las zonas potenciales donde se desarrolle la agricultura. En ese listado entonces tenemos a las prohibidas. Van a ser consideradas malezas toleradas primarias las que, si bien son de fácil distribución y adaptación y son agresivas, se pueden controlar en el campo o hay métodos que son accesibles como para realizar su control. Dentro de lo que son las toleradas secundarias estarán las que consideradas de menor agresividad y diseminación y que a la vez son de fácil control. Y finalmente las que no pertenezcan a ninguna de estas categorías van a ser consideradas malezas comunes. Si quieren ver ejemplos, malezas prohibidas: Cynodon, Cuscuta, Cyperus, Datura, la enredadera, el yuyo-sapo. Entre las malezas toleradas primarias, Ami, avena fatua, muchos cardos, muchos abrepuños, otra enredadera, las equinocloas, el lolium, otras enredaderas, los poligonum, el nabo. Está el sorgo de Alepo en ese grupo. Malezas toleradas secundarias: Amaranthus, Digitaria, Sida. Y bueno, acá seguramente va a ser tema para que podamos charlar o profundizar durante los encuentros presenciales, o si quieren plantearlo en el foro. Se van a encontrar con especies o géneros que han sido incluidos en esta clasificación y que a lo mejor a esta altura de las circunstancias y del desarrollo de los acontecimientos sería tiempo o momento de hacer una reclasificación. Esto es bastante antiguo y yo creo que hay géneros o especies que ya no resisten la categorización en la que están puestos, por cuanto las que antes eran de fácil control hoy son de muy difícil control. Las que antes eran consideradas poco agresivas o directamente no estaban dentro de las clasificaciones, hoy deberían ya estar figurando en alguna de las categorías. Es decir, es algo que todavía no ha recibido, me parece, la actualización correspondiente. Hay que ver por qué se ha dado esa circunstancia. Vamos nuevamente a lo que es la presentación. Hecha esta presentación, fíjense, en esa página les decía, además de lo que es esta resolución donde se clasifican las malezas, están todas las resoluciones en las cuales están figurando lo que llamamos tolerancia, es decir, los niveles mínimos de ciertos parámetros que deben cumplir los lotes de semilla para circular en el comercio dentro de alguna valorización. Están las tolerancias para trigo, la actualización de la tolerancia para trigo que se hizo en 2014, y así para otras especies o grupos de especies. Por ejemplo, para tomar un ejemplo cualquiera, dentro de lo que es estándares de comercialización podemos ver el del trigo pan, en el cual se establece, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que eran las clases de semilla de fiscalizada, identificada, de acuerdo a si durante el ciclo de producción ha sido sometida a auditorías o no? Si tenemos un lote de semilla fiscalizada, de las categorías consideradas dentro de esta clase, se establecen cuáles deben ser los valores mínimos de semilla pura, materia inerte y antes se llamaba semillas extrañas, por eso dice SE, pero esta sería la categoría otras semillas. Estos son los porcentajes que se exigen para que la semilla pueda mantener su condición de fiscalizada. Fíjense, debe tener mínimamente 99% de constitución en peso de semilla pura, un 1% de materia inerte y solamente se tolera 0,3% de peso constituido por semillas extrañas. Es decir, ¿qué tenemos acá? Tenemos justamente
los resultados de un análisis de pureza físico-botánica. Asimismo, entra también dentro de lo que es los parámetros que deben tenerse en cuenta los resultados de otro análisis, que es el número de semillas extrañas o de otras semillas en 1000 gramos, pero que nosotros lo podemos, si bien lo vamos a ver después más adelante, pero lo podemos ya ir estimando a partir del análisis de pureza. Porque dijimos, en el análisis de pureza hacemos identificación de especies de la fracción de otras semillas. Entonces tenemos que ver básicamente si algunas de las especies que aquí se mencionan están presentes en la fracción. Fíjense que en una fiscalizada categoría híbrida directamente no puede haber presencia de toleradas primarias. Es decir, que el hecho de que encontremos una y la identifiquemos y pertenezca a esa categoría ya saca al lote de esa condición. En el caso de primera multiplicación puede considerarse la presencia de algunas especies como Avena fatua, Convolvulus arvensis, Polygonum, Rapistrum, Raphanus, pero fíjense que establece un límite de cantidad de semillas que pueden presentarse en 1 kilo de muestra, y ahí ya nos define cuáles son las que pueden presentarse. Si encontramos alguna que está dentro de las prohibidas, sabemos que directamente no puede estar presente y por lo tanto excluye al lote de la clasificación. Es por eso que es tan importante determinar o conocer especies, identificar especies a la hora de realizar la valoración de nuestros lotes de semilla. Otra de los parámetros que se tienen en cuenta es el valor de poder germinativo, que es otro de los datos que después vamos a generar en el laboratorio. Pero relacionado con lo que es pureza e identificación de especies, fíjense a qué nivel de importancia estamos hablando. ¿Qué necesitamos a la hora de identificar especies? Y bueno, ahí están los elementos que ya les presentamos cuando hablamos de aquello que nos iba a permitir realizar un análisis de pureza. Sobre todo elementos relacionados con la observación. Lupas de mano, de escritorio, binoculares, que nos permitan observar en detalle las características de las semillas encontradas para poder realizar una correcta identificación. La identificación de semillas va a requerir que primero conozcamos un poco, que nos capacitemos y que por supuesto tengamos presente fuentes de consulta. Eso va a ser lo que va a definir nuestra capacidad como laboratorio para identificar semillas, tener a mano fuentes de consulta. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes de consulta? Bueno, hay una que era la fuente de consulta básica de los laboratorios durante mucho tiempo, que eran las colecciones propias. Es decir, el laboratorio, a medida que se iba formando, se iba realizando un archivo de semillas identificadas con seguridad, por supuesto, que constituía un archivo material, digamos, de especies. Entonces, ante la necesidad de consulta, se recurría a este archivo, que por supuesto estaba clasificado por familia o podía clasificarse por cultivo donde habitualmente se las puede encontrar, es decir, una base de datos pero con material de muestra, como un herbario pero de semillas. Entonces, la mayoría de los laboratorios contaba con esta herramienta fundamental que sigue siendo útil hasta el día de hoy, si bien hay otras que nos ayudan bastante, pero tener una colección propia siempre es importante y nos da seguridad y nos ayuda a aprender, sobre todo, para nuestros ratos libres dentro del trabajo del laboratorio, identificar semillas y archivar y confeccionar nuestra propia colección. Por otro lado está, y que también ha sido la fuente fundamental durante muchos años, que es la bibliografía en general, tanto de lo que son los textos específicos de descripción de semilla o de reconocimiento,
como aquellas publicaciones o textos en general donde se haga referencia a las características de especies que pueden estar presentes en las especies de cultivo. Es decir, que cualquier publicación en la que nosotros encontremos descripciones, como puedan ser las publicaciones relacionadas con bancos de semillas, en la región en la que nosotros habitualmente trabajamos, nos va a ser de verdadera utilidad. Todo lo que sea regional, sobre todo, donde sea posible que nos encontremos con las especies que puedan presentarse en las cosechas que nosotros vamos a analizar. Hoy en día es una gran cosa que contamos con lo que son las bases de datos en Internet. Hoy en día esto ha salvado y salva a mucha gente porque existen innumerables bases de datos, nacionales no tanto, fundamentalmente internacionales, pero que nos dan una gran mano a la hora de hacer cualquier tipo de identificación. Vamos a ver, si bien nosotros le vamos a pasar un listado de algunas, hay muchas más que ustedes van a ir descubriendo, pero para que vean más o menos cómo se pueden utilizar estas bases. Una de esas es AgroSlideBank, que es una base argentina, así que ahí tiene una gran ventaja, que nos vamos a encontrar con especies que no son conocidas o que no son familiares. AgroSlideBank es un banco de datos no solo de malezas, sino también de insectos, fíjense, suelos, maquinarias, etc. Nos vamos a lo que es malezas. Dentro de malezas nos vamos a encontrar que está clasificado en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Perdón, vamos. Entramos en dicotiledóneas. Ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, con la familia de las amarantáceas. Lo llevo a esta familia porque por ahí se van a encontrar con especies de habitual manejo. Y nos vamos, por ejemplo, a Amaranthus palmei, chullo colorado, que hoy está en boca de todos y que puede presentarse la semilla en nuestra muestra. Fíjense, este tipo de imágenes son muy útiles a la hora de realizar identificación, ¿no? Está la imagen donde podemos corroborar que se trata de la semilla que nosotros estamos encontrando, inclusive ahí tiene una referencia de tamaño, etc. Hay bases de datos, como les decía, de distintas partes del mundo, algunas son más completas en cuanto a la descripción de la especie o en cuanto a que también nos trae imágenes de la planta, etcétera, que nos pueden ayudar en la interpretación y en el asesoramiento. Así que a tenerlas muy en cuenta. Vamos a pasar algunas y ustedes pueden ir descubriendo seguramente mucho más, porque esto es algo que se va enriqueciendo como todo lo que es red diariamente prácticamente. Y como les decía, aparte de estas bases de datos de todos lugares del mundo, es de gran ayuda una herramienta que ha incorporado la página web del INASE, que realmente me parece muy importante, y que es una herramienta donde podemos observar imágenes de semillas de malezas que inclusive están agrupadas según la clasificación de la resolución que antes le mencionaba de malezas prohibidas, toleradas y comunes. A ver si la podemos ver. Fíjense, en la misma pestaña de la gestión de calidad, dentro de lo que es herramientas y utilidades, vemos, de acuerdo a la resolución 104, las malezas que están consideradas como prohibidas. No sé si podemos acceder y mirar un poquito las imágenes que el propio INASE nos ofrece para realizar identificaciones con fiabilidad, o sea, con seguridad. Fíjense, ¿no? Tiene las imágenes de chondrilla, están las imágenes de cuscuta, es decir, de toda esa lista de prohibidas. Y lo mismo para las otras categorizaciones, ¿no? Así que ahí tenemos un elemento de gran ayuda para lo que es identificación, porque son muy buenas imágenes y
y porque inclusive están respaldadas por el Instituto de Semillas, así que podemos confiar en que estamos trabajando con una herramienta segura. Por lo tanto, contamos con distintas fuentes. Es importante fundamentalmente que sepamos justamente a qué fuentes recurrir a la hora de realizar identificaciones y que con el tiempo nos vayamos capacitando en ese aspecto, o que al menos uno de los integrantes del laboratorio vaya capacitándose, porque realmente es muy necesario y facilita el trabajo de todo el laboratorio. Ahí hay algunos nombres, pero después los vamos a poner accesibles en la página del curso para que ustedes lo puedan consultar, e inclusive lo que son estas guías en papel, o sea, las vamos a ver en los encuentros presenciales para que ustedes también sepan manejar o recuerden lo que era el manejo fundamentalmente de claves de identificación, aquellas que conocieron cuando estudiaron botánica, que las van a seguir usando ahora y que van a ver que es necesario refrescar algunos conceptos, sobre todo de terminología, etcétera, para poder realizar las identificaciones, pero que no es nada imposible, al contrario, que genera mucho conocimiento y le da mucho valor al laboratorio contar con ese tipo de especialización.